se acerca su venida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima. Tanta ley aún nos queda, denunciar al pueblo gente que Jesús está volviendo. Victorioso y esplendente, pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá, pronto vendrá, pronto Jesús volverá. Pronto Jesús. Libro de los 7 sellos. El tema no tiene que ver con el tema que estaba predicando el hermano anteriormente, sin embargo es un tema muy importante. Ahora bien, es necesario para el pueblo de Dios en este tiempo predicar una verdad presente. Una verdad presente. 1844, el 22 de octubre, como todos sabemos, inició el juicio investigador. El juicio investigador se divide en dos partes. Una, juicio de los muertos. Dos, juicio de los vivos. O sea, en algún momento en la historia de la humanidad, cuando termine el juicio de los muertos, seguirá el juicio de los vivos. Ahora bien, es interesante ver que 1844 fue una fecha que ya lleva bastantes años de haber pasado. 1844, hace 173 años. O sea que si hablamos en años, llevamos ya 170 años de que inició el juicio investigador. En este caso por los muertos. ¿Cuánto más va a durar este juicio? La pregunta. Ahora, antes de responder la pregunta y de entrar al tema, quisiera hacer una pequeña oración. Yo sé que ya hemos orado bastante, pero quiero hacer una pequeña oración para que Dios sea el que nos guíe en ese estudio. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias. Te pedimos que seas tú, Señor, el que nos dirijas, que tu palabra y el Espíritu de Dios sea lo que nos puedan hablar a través de los textos y que puedas, Señor, poner en cada corazón para que podamos prepararnos, hacer cambios y darnos cuenta de la responsabilidad que como tus hijos tenemos ante un mundo que perece. Bendice, Señor, cada hermano que nos escucha y puedas estar en nuestros corazones, en nuestras vidas y en nuestra mente también. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Ok. Quiero primeramente, para iniciar el tema, leer una cita que se encuentra en Apocalipsis capítulo 5 y versículo 1. Apocalipsis capítulo 5, versículo 1. Aquí tengo las 7:16 hora Costa Rica, 7:16 PM hora Costa Rica. Dice Apocalipsis capítulo 1 y versículo 1: vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Entonces vemos que el versículo 1 nos habla de alguien, una persona o un ser que tiene en su mano derecha un libro, pero dice que ese está sentado en el trono. ¿Quién es este? ¿Quién es esa persona? ¿Quién es ese ser que tiene o que está sentado en el trono y que tiene en su mano derecha un libro escrito por dentro y por fuera sellado con 7 sellos? Si estudiamos o leemos el capítulo 4, nos damos cuenta de que está hablando del Padre Celestial, que es el juez. Por eso dice el capítulo 4 y el versículo 2, al instante estaba yo en el Espíritu y aquí un trono que estaba puesto en el cielo y uno sentado sobre el trono. El que estaba sentado era al parecer semejante a jaspe, a piedra sardonia. Había alrededor del trono un arco iris semejante al aspecto de la esmeralda y alrededor del trono, y comienza a hablar la historia y no leemos todo, pero por lo menos vemos que está sentado en el trono. Ahora, ¿por qué sabemos que es el Padre y no es el Hijo? Porque en el capítulo 5 y en el versículo 5 del 2 en adelante nos habla de que no había nadie digno de abrir este libro, el libro que tiene Dios el Padre en este caso en su mano derecha y que tiene 7 sellos. Este no era digno de abrir, no había nadie digno de abrir el libro este. Ahora bien, en el versículo 5 aparece alguien que sí es digno, que es Jesucristo. Por tanto, si Jesucristo aparece después, eso nos dice, nos indica, nos reafirma que el que está
sentado en el trono no es Jesucristo, porque Jesucristo aparece después. O sea que el que está sentado en el trono, estamos hablando de Dios el Padre en este caso. Ahora bien, importante e interesante que dice, y leo de nuevo, el capítulo 5 y el versículo 1 dice: vi en la mano derecha del que estaba sentado sobre el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. O sea, este personaje, Dios el Padre en este caso, que está sentado en el trono, tiene un libro. Este libro, ¿qué libro es el que tiene él en el trono? Porque es importante que para poder identificar lo que está sucediendo, saber qué es el libro que tiene en el trono. Hace poquito salió en español, bueno, por lo menos yo hace poquito fue que lo adquirí, un libro que se llama Eventos del Tiempo Final. Este libro, Eventos del Tiempo Final, en la página 429 nos dice: y oiga usted, porque el contexto que nos está hablando acá es el mismo contexto de Apocalipsis capítulo 5, versículo 1. Y dice: a la derecha de aquel que estaba sentado sobre el trono vi un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Vi también a un ángel poderoso que clamaba en alta voz y decía: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar los sellos? Y ninguno, ni en el cielo ni en la tierra, ni más allá de la tierra, podía abrir los sellos, podría abrir el libro, ni mirarlo. Y nos pone como referencia Apocalipsis 5 del 1 al 3. O sea que el contexto de lo que está hablando acá, no he terminado la cita todavía, pero el contexto nos indica que está hablando de Apocalipsis capítulo 5, versículo 1 al 3, o sea, está hablando del libro que tiene el Padre en su mano derecha en este caso. La cita sigue diciendo, y es importante esa parte del párrafo, dice: he ahí, en su mano abierta está el libro. ¿Cuál libro estaba en la mano abierta? Dice: el rollo de la historia de las providencias de Dios, la historia profética de las naciones y de la iglesia. Dice que este libro que tiene en su mano es el rollo de la historia de las providencias de Dios, la historia profética de las naciones y de la iglesia. En esto estaba contenido las declaraciones divinas, su autoridad, sus mandamientos, sus leyes, todo el consejo simbólico del Eterno, la historia de todos los poderes que rigen las naciones. En el lenguaje simbólico estaba contenida en el rollo de la influencia de cada nación, lengua y pueblo desde el principio de la historia, y repito, desde el principio de la historia hasta el fin de la historia de la tierra. O sea, este libro que tiene el que está sentado en el trono, que es el Padre Celestial, en este caso el juez, es un libro que contiene la historia de la humanidad, la historia donde está cada nombre, cada persona, cada uno de los que han vivido en la tierra. Pero ahora vamos a ver algunos datos interesantes con esto mismo. Entonces podemos ver que este libro que contiene la historia desde el principio hasta el final, o sea, en otras palabras, ¿cuándo empieza el principio de la historia de la humanidad? Si usted se da cuenta, la historia de la humanidad empieza con Adán y con Eva. O sea que este libro contiene la historia desde Adán y Eva hasta ¿cuándo? Hasta el tiempo del fin. O sea, abarca pasado, abarca presente y abarca también el futuro de la historia de la humanidad. Nos dice el libro Eventos del Tiempo del Fin en la página 429. Nos dice sobre esto también Palabras de Vida del Gran Maestro, página 236. Palabras de Vida del Gran Maestro, página 236, y ponga atención, dice: así hicieron su elección los dirigentes judíos. Su decisión fue registrada en el libro. Dice que los dirigentes judíos hicieron una decisión, tomaron una decisión, y esta decisión fue registrada ¿dónde? Dice, en el libro. ¿En cuál libro? Nos sigue diciendo la cita: en el libro que vio Juan en la mano de aquel que se sienta en el trono, el libro que ningún hombre podía abrir. Con todo su carácter vindicativo aparece esta decisión delante de ellos el día que este libro sea abierto. ¿Por quién? Por el león de la tribu de Judá. Entonces vemos que nos dice el primer libro que leímos, que es la historia de la humanidad, desde el principio de la historia, o sea, desde Adán y Eva en este caso, hasta el fin de la historia de la tierra. Y nos dice Palabras de Vida del Gran Maestro, que la acabamos de leer, que así hicieron la elección los dirigentes judíos, y la decisión que ellos hicieron, que tomaron, fue registrada en este libro.
Estamos hablando de ¿cuál libro? Del libro que tiene el Padre en su mano derecha, que estaba escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Nos dice con respecto a esto mismo, Conflicto de los siglos, página 536. Conflicto de los siglos, mis queridos hermanos, página 536, nos dice: a medida que los libros de memoria se van abriendo en el cielo, las vidas de todos los que hayan creído en Jesús pasan delante de él para ser examinadas. O sea que hay unos libros que son abiertos en el cielo, y dice que se van abriendo poco a poco, y dice que a medida que se van abriendo, la vida de todos los que hayan creído en Jesús, y aquí nos da un dato interesante, porque nos dice la vida de todos, ¿quiénes? Los que hayan creído en Jesús pasan ante Dios para ser examinadas por Él. O sea que los nombres que se van a leer en los libros del cielo, en este caso el libro de la vida, son la vida de las personas que han creído en Jesucristo como su Señor y Salvador. Sigue diciendo la cita, Conflicto de los siglos, página 536, dice: empezando con los que vivieron primero en la tierra. ¿Empezando por quiénes? Por los que vivieron primero en la tierra. ¿Y quiénes vivieron primero en la tierra? Adán, Eva, sus hijos, Abel, Set, y ahí para adelante, porque estamos hablando los que creyeron en Jesucristo. Dice, empezando con los que vivieron primero en la tierra. Nuestro abogado, o sea Jesucristo, presenta los casos de cada generación sucesivamente y termina con los vivos. O sea que cuando los libros se abren allá en el cielo, ¿en qué fecha? 1844, el 22 de octubre de 1844, que inicia el juicio investigador, que se abren los libros por el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, o sea Jesucristo. Dice que la vida de todos los que han creído en Él pasan a ser juzgadas y examinadas delante de Dios, empezando primeramente por los que vivieron primeros en la tierra. O sea, el juicio investigador no empieza con los que estuvieron en la época de los patriarcas, o la época de Moisés, o la época de los apóstoles. El juicio investigador empieza con los que vivieron primero en la tierra. En este caso, el primer muerto que murió en la historia de la humanidad, en este caso, Abel, el primer nombre que es leído en los libros de los cielos, en el juicio investigador, y después de ahí en adelante, de los que hayan creído en Jesucristo, uno por uno, los que han muerto en ese mensaje, van a ser todos registrados y van a ser examinados. Cada sello de la historia, entonces, vemos que se registra, o más bien cada sello está registrado en 7 secciones, pero nos dice con respecto a esto, joyas de los testimonios, que leo también, Joyas de los Testimonios, tomo 3, página 413, para poder verificar esto. Joyas de los Testimonios, tomo 3, página 413. Dice, el Salvador insta a los extraviados a que se arrepientan. O sea, si una persona está extraviada, Jesucristo quiere que se arrepienta. Dice, los que se humillen su corazón y confiesen sus pecados, recibirán el perdón. Sus transgresiones serán perdonadas. Pero el hombre que piensa que es una debilidad de su parte confesar sus pecados, no obtendrá el perdón ni verá a Cristo como su Redentor, pues perecerá en la transgresión y cometerá una falta tras otra falta y añadirá pecado tras pecado. Ahora viene en forma de pregunta, ¿qué hará tal hombre cuando los libros sean abiertos y cada uno juzgado según lo que estuviere escrito en los libros? ¿Qué hará tal hombre? O sea, nos verifica esta cita que acabamos de leer y las citas anteriores, que hay libros que se abren allá en el cielo. Estos libros tienen nombres. En Daniel capítulo 7, y lo busco un momentito, Daniel capítulo 7, versículo 9, nos habla del mismo tema que nos habla Apocalipsis capítulo 5. Daniel 7:9 nos dice, 7:9 y 10, dice así: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días. Recuerden que en Apocalipsis capítulo 5 nos dice que había uno sentado en el trono, y que éste tenía un libro en su mano. Aquí en Daniel capítulo 7, versículo 9, nos dice, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyos vestidos eran blancos como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia, y su trono llama de fuego, las ruedas del mismo fuego ardiente.
un río de fuego salía delante de él, más bien, millares de millares le servían, los millones de millones asistían delante de él, el tribunal se sentó, ¿y qué pasa? Y los libros fueron abiertos. O sea que durante el juicio se abren los libros. Ahora, Daniel capítulo 7, versículo 9 y 10 nos dice los libros. Apocalipsis capítulo 5, versículo 1 nos dice, y en la mano derecha de que estaba sentado en el trono había un libro abierto. Un libro más bien, no estaba abierto, estaba un libro escrito por dentro y por fuera sellado con 7 sellos. Vemos que en Daniel nos habla de libros, pero en Apocalipsis nos habla de un libro. Pero vemos que es exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque el libro de Apocalipsis es un libro sellado con 7 sellos, o sea que es un libro que se divide en 7 secciones, pero el libro de Daniel dice los libros, porque ya se están viendo ahí por separados. Sin embargo, vamos a confirmar esto y a corroborarlo con el espíritu de profecía. El conflicto de los siglos, página 534 nos dice, conflicto de los siglos, página 534 dice, los libros del cielo. Y vea como dice acá la cita, dice los libros, o sea, plural. Y dice, en los cuales están consignados los nombres y los actos de los hombres, determinan los fallos del juicio. El profeta Daniel dice, el juez se sentó y los libros se abrieron. San Juan, describiendo la misma escena en Apocalipsis, o sea, nos está diciendo aquí el conflicto de los siglos, nos dice el conflicto de los siglos que la misma escena que está presentando Daniel en Daniel capítulo 7 es la misma escena exactamente que presenta Juan en Apocalipsis capítulo 5. Sigo leyendo la cita, dice, el juez se sentó y los libros se abrieron. San Juan, describiendo la misma escena en el Apocalipsis, agrega, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritos en los libros según sus obras. Nos sigue diciendo la cita, el libro de la vida contiene, ¿qué contiene el libro de la vida? Los nombres de todos los que entraron alguna vez en el servicio de Cristo. Entonces vemos que el libro de la vida, uno de los libros que hay en el cielo, dice, contiene los nombres de todos los que entraron alguna vez en el servicio de Cristo. Jesús dijo a sus discípulos, sigo leyendo, gozaos de que vuestros nombres estén escritos en los cielos. San Pablo habla de sus fieles compañeros de trabajo, cuyos nombres están en el libro de la vida. Daniel, vislumbrando un tiempo de angustia, cual nunca fue, declara que el pueblo de Dios será librado, es decir, de todos los que se hallen escritos en el libro. Y San Juan dice en Apocalipsis que solo entrarán en la ciudad aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. Delante de Dios está escrito un libro de memoria. Nos habla del libro de la vida, pero ahora nos dice un libro de memoria. Y dice, en el cual, o sea, en el libro de la memoria, en el cual quedan consignadas las buenas obras de los que temen a Jehová y los que piensan su nombre. Sus palabras de fe, sus actos de amor están registrados en el cielo. A esto se refería Nehemías cuando dice, acuérdate de mí, oh Dios, no borres mis obras piadosas que he hecho delante de la casa de Dios. En el libro de memoria de Dios, todo acto de justicia será inmortalizado. Toda tentación resistida, todo pecado vencido, toda palabra de tierna compasión están fielmente consignados y apuntados. También todo acto de sacrificio, todo padecimiento, todo pesar sufrido por la causa de Cristo. El salmista dice, tú cuentas los pasos de mi vida errante. Pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están en tu libro? Entonces vemos cómo el Espíritu de Profecía nos habla del libro de la vida, donde están los nombres, mi querido hermano y mi querida hermana, de los que han profesado servir a Cristo. Pero también nos habla de un libro de memorias, donde están ¿qué? Los actos o las buenas obras, las misericordias de las personas que han confesado también a Jesucristo. 1, el libro de la vida. 2, el libro de las memorias. Pero nos sigue diciendo la cita que estamos leyendo. Hay, además, un registro en el cual figuran los pecados de los hombres. Otro libro, pues que Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda encubierta, sea buena o sea mala. De toda palabra ociosa que hablen los hombres darán cuenta en el día del juicio. Dice el Salvador, por tus palabras serás justificado, por tus palabras serás condenado. Los propósitos y motivos secretos aparecen en el registro infalible, pues Dios
sacará las obras encubiertas de las tinieblas y pondrá de manifiesto los propósitos de los corazones. He aquí que está escrito delante de mí vuestras iniquidades y las iniquidades de vuestros padres juntamente, dice Jehová. Entonces vemos allá en el cielo que se hablen desde 1844 el libro de los 7 sellos, que es el libro de la vida, en el libro en el cual están consignadas las buenas obras y los nombres de las personas que han decidido servir a Cristo. Pero también hay un libro que se llama el libro de los pecados. Ahora, preguntamos, ¿cuántas fases tiene el juicio investigador entonces? Vemos que el juicio investigador tiene 2 fases. Primera fase, el juicio de los muertos. Y recuerde, como dijimos al principio, el juicio de los muertos inició el 22 de octubre de 1844. 173 años, mi hermano, y mi hermana, hace que inició el juicio investigador. 173 años. ¿Cuántos días tiene un año? Sabemos todos que tienen 365 días, o sea que tendría que multiplicar usted 365 días por 173 años para saber cuántos días hace que inició el juicio investigador. Ahora, ¿cuándo cree usted que va a acabar el juicio investigador? Pues por lo menos yo pienso que ya el juicio investigador tiene bastante tiempo de haber iniciado y que el juicio investigador está llegando a su fin. Por eso, mi hermano y mi hermana, yo estoy completamente seguro de que la verdad presente hoy en día no es el juicio investigador de los muertos, sino que la verdad presente hoy en día es el juicio investigador de los vivos, porque el juicio de los vivos está por empezar. Y si usted es parte de las personas que han profesado servir a Jesucristo, pero está vivo en este momento, entonces su nombre y mi nombre en cualquier momento va a ser leído allá en el cielo y va a ser o quitado o va a ser dejado, una o dos. Por eso, mi hermano y hermana, es importante que podamos prepararnos para este tiempo en el que estamos viviendo, el tiempo de la preparación. Y por lo menos yo le llamo a este tiempo el tiempo de la preparación, porque es un tiempo donde el pueblo de Dios se tiene que preparar para poder recibir el sello y poder predicar un fuerte pregón a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Sin embargo, entonces vemos que la primera fase se llama el juicio de los muertos. Ese juicio de los muertos empieza desde el 22 de octubre de 1844 y llega hasta el tiempo del sellamiento de los 144,000. Es un tiempo que empieza y termina con el sellamiento de los 144,000. Empieza desde 1844 con el primer muerto que hubo en la historia de la humanidad, en este caso Abel, hasta, como ya lo dije, los 144,000. Nos confirma esto una cita en el Conflicto de los Siglos en la página 534. Nos dice: los libros del cielo en los cuales están consignados los nombres y los actos de los hombres determinan los fallos del juicio. El profeta Daniel dice: el juez se sentó y los libros se abrieron. San Juan, describiendo la misma escena en el Apocalipsis, agrega: otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos en unas cosas que estaban en estos libros según sus obras. Los que en el juicio serán tenidos por dignos tendrán parte en la resurrección de los justos. Jesús dijo: los que serán tenidos por dignos de alcanzar el juicio, o más bien el siglo venidero, y la resurrección de los muertos, son iguales a los ángeles y son hijos de Dios, siendo hijos de la resurrección. Además declara que los que hicieron bien saldrán a la resurrección de vida. Los justos muertos, repito, los justos muertos no serán resucitados más que después del juicio. O sea, primero viene el juicio y después viene la resurrección, porque el juicio verifica si está o es dejado o si es borrado. Por eso dice, cita: los justos muertos no serán resucitados más que después del juicio, en el cual habrán sido juzgados dignos de la resurrección de vida, y no estarán pues presentes en persona ante el tribunal cuando sus registros sean examinados y sus causas falladas. O sea, que cuando esas personas sean enjuiciadas o son enjuiciadas desde el 1844 hasta el tiempo de los 144,000, dice que son enjuiciados, son investigados por los libros, porque las personas están muertas, y si están muertos, ¿qué pasa o dónde están?
están durmiendo. Y como están durmiendo, no pueden estar durante o en el juicio, entonces son verificados los actos por medio de los libros. Ellos no están en persona allá en el cielo, sino que lo que están allá en el cielo son los libros que verifican sus nombres, las memorias o buenas obras, obras piadosas y los pecados también. Entonces, con el mismo punto que empezamos la primera fase con el juicio de los muertos, nos preguntamos quiénes son juzgados entonces en el juicio investigador. Ya vimos que los muertos, pero ¿cuáles muertos? Conflictos de los siglos, página 540 nos dice, página 540. Dice, en el tiempo señalado para el juicio, al fin de los 2300 días, en 1844, empezó la obra de investigación y el acto de borrar los pecados. Todos, repito, todos los que hayan profesado el nombre de Cristo deben pasar por ese riguroso examen. ¿Quiénes son juzgados en ese juicio? Dice todos, pero ¿cuáles todos? Todos que hayan profesado el nombre de Jesucristo. Entonces solamente son investigados los casos de las personas que han aceptado alguna vez en su vida el nombre de Jesucristo. O sea, se han bautizado y han aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador. Los que ni siquiera han hecho esto, los que no han hecho esto, los que no han confesado a Cristo, los que tienen otras creencias, ni siquiera, mi querido hermano y mi querida hermana, van a ser pasados por este juicio, porque este juicio es solamente para las personas que han profesado creer en el nombre de Jesucristo. O sea, los fieles en este caso. Sin embargo, estas personas que están siendo juzgados en los juicios, ahorita lo vamos a ver en el juicio, en este caso el juicio investigador, sin embargo, algunos van a ser también borrados. Tal vez muchos serán borrados de los libros, porque aunque confesaron a Cristo, no le siguieron, no hicieron cambios en su vida, no hicieron preparación, se bautizaron, pero no hubo un reavivamiento, no hubo una reforma en su vida, no hubo un cambio, y eso va a provocar que muchos que están o aceptaron a Jesucristo, que sus nombres están leyéndose en el libro, allá en el juicio investigador, lamentablemente sean borrados de los libros, porque los nombres pueden ser borrados también, y ahorita lo vamos a comprobar con otra cita. Entonces, importante con respecto a esto, ser una persona que sea fiel a Dios. Recuerde que hay un reavivamiento, un nuevo nacimiento, una nueva vida, y también hay una reforma. Hay una cita interesante, antes de seguir leyendo, la busco aquí un momentito, en Juan capítulo 3. Juan capítulo 3, en el versículo 1. Esa cita yo creo que muchos la conocen o la conocemos. Dice que había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, que era príncipe de los judíos. Esa persona que se llamaba Nicodemo era príncipe de los judíos, dice acá. O sea, era un principal. Esta persona pertenecía al Sanedrín. El Sanedrín es como el concilio más grande que había allá en Jerusalén, en Judea. Era el concilio donde estaban los hombres más aptos, estoy hablando, y preparados. Nicodemo era una persona que, además de que era adinerado, era un teólogo, era estudioso, pero también era una persona que hacía buenas obras. O sea, no era una persona mala. Nicodemo era una buena persona. Era como decir, una persona que usted puede decir, esta persona realmente merece el cielo, porque es estudioso, es un teólogo, sabe bastante, predicaba, pero era bueno, hacía buenas obras, ayudaba al que necesitaba. O sea, era una persona que uno podría decir, es un ejemplo para la iglesia, un ejemplo para el mundo, podría decirse humanamente hablando. Sin embargo, nos dice la cita que este señor Nicodemo, este gran ejemplo, humanamente hablando, vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, vea lo que le dice Nicodemo a Jesucristo. Dice, Rabí, sabemos que has venido de Dios por maestro, pues nadie puede hacer los milagros que tú haces si no está Dios con él. Entonces le dice a Jesucristo, sabemos, pues nadie. O sea, ¿qué está haciendo él con Jesucristo? Lo que le está diciendo, él está tratando de halagar a Jesucristo, está tratando de exaltarlo. Ahora, ¿qué le responde Jesucristo? Cuando usted ve la respuesta en el versículo 3, Jesucristo completamente se desvía de la pregunta o de lo que le dice en este caso Nicodemo a él. Es más, ni siquiera Jesucristo toma en cuenta, sino que de una vez se le va al corazón y le dice Jesucristo,
de cierto te digo, el que no nace otra vez no puede ver el reino de Dios. ¿Quién era Nicodemo? Era una persona estudiosa, era un teólogo, era preparado. Además de que era preparado, no era como los otros fariseos, como Caifás, como Anás y esos otros, porque él hacía obras piadosas. Era una persona que no era mala. Sin embargo, a esta persona que no era mala, a esta persona que era piadosa, a esta persona que era estudiosa, a esta persona que predicaba, a esta persona que era uno de los principales, a esta persona Jesucristo le dice: el que no nace otra vez no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le responde: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Podrá entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y Jesucristo le responde y le dice de nuevo: de cierto te digo, el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. O sea, mi querido hermano y mi querida hermana, eso que Jesucristo le dice a Nicodemo, no solamente se lo dice a Nicodemo, se lo está diciendo a usted y me lo está diciendo a mí también. ¿Por qué? Porque es necesario que para poder entrar al reino de los cielos nazcamos de nuevo. O sea, es necesario nacer de nuevo. Se llama el nuevo nacimiento. Se llama el nacer del Espíritu. Entonces, mi querido hermano y mi querida hermana, allá en el cielo, cuando sean leídos los nombres de las personas, muchas de esas personas que están registrados sus nombres en el cielo son personas que aceptaron a Jesucristo, pero que nunca hicieron las obras correspondientes como si lo hubieran aceptado. Personas que fueron bañadas en agua, pero que no han nacido de nuevo. La pregunta es, mi querido hermano y mi querida hermana, ¿has nacido de nuevo? Porque cuando uno nace de nuevo, mi hermano y hermana, o sea, nos dice también Mateo capítulo 7, por sus frutos los conoceréis. San Pablo nos dice, 2 Corintios 5, 17, dice que las cosas viejas pasaron y nuevas son hechas. Pero muchos cristianos de hoy en día, muchos adventistas de hoy en día, dice que las cosas viejas pasaron, nuevas son hechas. Pero para muchos, las cosas viejas no han pasado. Y podemos hablar, podemos cantar, podemos orar, podemos arrodillarnos y muchas cosas, pero las cosas viejas no han pasado. Y si las cosas viejas no han pasado, es porque no hemos nacido de nuevo. Por eso decía Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero es para nosotros el vivir Cristo. Pues mi hermano y hermana, muchas veces, lamentablemente, el vivir no es Cristo en muchas vidas de muchos que dicen ser el pueblo de Dios en el tiempo en que estamos. Y aunque los nombres estén en los libros de la iglesia, aunque sean parte aparentemente del pueblo de Dios, aunque prediquen el mensaje de los ángeles, aunque, si no nace de nuevo, entonces dice, no podrás ver el reino de Dios. El juicio investigador se divide en dos partes. La primera fase, el juicio de los muertos, que inició hace 173 años, el 22 de octubre de 1844. Pero la segunda fase se llama el juicio de los vivos, que yo creo de todo corazón que es la verdad presente en este caso para el tiempo en que estamos, el juicio de los vivos. Ahora, el juicio de los vivos se extiende desde el sellamiento de los 144,000 hasta la gran multitud que viene del mundo, de los cuales pasarán el juicio hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el juicio de los vivos se extiende, dijimos, desde los 144,000 hasta la gran muchedumbre y hasta que termina el tiempo de gracia, o sea, hasta que Jesucristo sale del santuario celestial, del lugar santísimo en este caso. Después de esto, viene el tiempo, vienen las plagas y otros eventos hasta la segunda venida, pero ya el pueblo de Dios ha sido sellado, ya ha sido leído, ya fueron borrados los que fueron borrados y los que quedaron, quedaron. La segunda fase, el juicio de los vivos. Nos dice Conflicto de los Siglos, página 500. Coletas sobre esto. En los libros según sus obras. Conflicto de los Siglos, página 545. Dice, solemnes son las escenas relacionadas. Repito, solemnes son las escenas relacionadas con la obra final de expiación. Incalculables son los intereses que ésta envuelve. El juicio se lleva ahora delante del santuario
adelante más bien en el santuario celestial. Esta obra se viene realizando desde hace muchos años. Cuando Elena G. White escribió esto, eran hace muchos años, para nosotros son hace mucho más años todavía. Pero dice o sigue diciendo, pronto, nadie sabe cuándo les tocará ser juzgados a los vivos. Imagínense que ella dice pronto, ya han pasado 173 años, o sea que más pronto dice pronto, nadie sabe cuándo les tocará ser juzgados a los vivos. En la augusta presencia de Dios, nuestras vidas deben ser pasadas a revista. Entonces vemos, mi querido hermano y mi querida hermana, que hay un juicio que se llama el juicio de los muertos, que inició en 1844, pero pronto, nadie sabe cuándo, y ese pronto es casi, mi hermano, que está a las puertas, les tocará ser juzgados ¿a quiénes? A los vivos. Y ahora mi pregunta es, Orsa, el juicio de los vivos se divide también en dos partes. ¿Con quién empieza el juicio de los vivos? Recuerde que nos dice en 1 Pedro, capítulo 4, versículo 17, porque es tiempo de que el juicio empiece ¿por dónde? Por la casa de Dios. Y si empieza primero por nosotros, ¿cuál será el fin de los que no obedecen el Evangelio de Dios? O sea que el juicio empieza por la casa de Dios primero. O sea que los que tienen primero que prepararse, que cuidarse, que entregarse somos nosotros, que decimos ser el pueblo final, el último pueblo, el que predica el mensaje de los ángeles, el que tiene la reforma por salud, el que se viste de una manera diferente. Ese es el pueblo sobre el cual viene el primero. Conflicto de los siglos, página 536 nos dice, página 536, a medida que los libros de memoria se van abriendo en el juicio, la vida de todos los que hayan creído en Jesús pasan delante de Él para ser examinadas por Dios, empezando con los que vivieron en la tierra primero. Nuestro abogado presenta los casos de cada generación sucesiva y termina con los vivos. O sea que también hay una fase de los vivos. Entonces vemos que el juicio investigador, por lo menos, se divide en dos partes: juicio de los muertos y juicio de los vivos. El juicio investigador, que se divide en dos partes, es antes de los 1000 años, antes de la segunda venida, antes de las 7 plagas postreras, es durante el tiempo de gracia. Pero sabemos también que después de la segunda venida, durante el milenio, hay otro juicio. Ese juicio es el juicio de los impíos. Y ese juicio lo realizan los justos que fueron al cielo o que están 1000 años allá en el cielo. Por eso dice Primeros Escritos, página 52, la ejecución del juicio de los impíos, en este caso, se produce al final de los 1000 años, porque ellos son enjuiciados durante los 1000 años. Ahí podemos ver por qué el que no está, por qué el que está, y podemos indagar y analizar y verificar estas cosas, y al final de los 1000 años, o sea, después del milenio, se va a dar el juicio ejecutivo o la ejecución de juicio en este caso. Entonces, vemos que la primera fase del juicio es el juicio de los muertos, que empieza desde Abel hasta los 144,000. La segunda fase, el juicio de los vivos, desde los 144,000 hasta la gran multitud, y durante el tiempo de la gracia, cuando salga Jesucristo del lugar santísimo en el santuario celestial en este caso. Ahora, quiero ver, importante, que hay varios libros en los cielos, que esos libros son con los que las personas van a ser juzgados, y quiero enumerarlos. Son 4 libros, para que ustedes, si quieren anotarlos, los pueden anotar. El primero de los libros que está en el cielo, en los cuales son verificados los nombres, se llama el libro de la vida. El libro de la vida, mi querido hermano y mi querida hermana, contiene los nombres de todos los que entraron alguna vez en el servicio de Dios. O sea, todas las personas que entraron al servicio de nuestro Señor Jesucristo alguna vez en la historia de la humanidad, empezando desde Adán hasta el último, dice, están escritos en el libro de la vida. Ahora, recuerde que le dijo Jesucristo a los discípulos, Lucas capítulo 10, versículo 20, los discípulos se van a predicar. En la predicación que ellos hacen, que Jesucristo los manda de 2 en 2, ellos hacen milagros, echan fuera demonios y las personas sanan. Entonces ellos llegan contentos y felices donde Jesucristo, y le dice, los demonios se nos sujetan. Jesucristo le responde,
Lucas 10:20, gozaos de que vuestros nombres estén escritos en los cielos. Pablo, cuando habla de sus compañeros de trabajo, les dice en Filipenses 4:3, hablando de ellos, dice, cuyos nombres están en el libro de la vida. Daniel, vislumbrando el tiempo de angustia, nos dice, Daniel capítulo 12, versículo 1, todos los que se hallen escritos en el libro. Juan nos dice en el Apocalipsis que solamente entrarán en la ciudad, Apocalipsis 21:27, los que estén escritos en el libro de la vida del Cordero. Entonces vemos el primero de los libros que está en el cielo, que estamos viendo en este caso, se llama el libro de la vida. Pero también hay otro libro en el cielo que se llama el libro de las memorias. En el libro de las memorias vienen y están escritas las obras buenas obras o las obras piadosas, las misericordias que han hecho esas personas que están registrados en los libros del cielo. Nos dice con respecto a esto Malaquías capítulo 3 y versículo 16. Malaquías 3:16 dice, un libro de memoria en el cual quedan consignadas las buenas obras de los que temen a Jehová y de los que piensan en su nombre. O sea que hay un libro de memoria en el cual están registradas las buenas obras, pero ¿de quiénes? De los que temen a Jehová y los que piensan en su nombre, nos dice Malaquías 3:16. Nehemías capítulo 13, versículo 14 nos dice, Nehemías 13:14, acuérdate de mí, oh Dios mío, y no borres mis obras piadosas. O sea que hay obras piadosas escritas, pero dice, no borres mis obras piadosas que he hecho por la casa de mi Dios. Conflicto de los siglos, página 535, capítulo 29, igual el juicio investigador se llama capítulo, dice, en el libro de la memoria de Dios todo acto de justicia está inmortalizado, toda tentación resistida, todo pecado vencido, toda palabra de compasión, de tierna compasión, está firmemente consignado y apuntado, también todo acto de sacrificio, todo padecimiento, todo pesar sufrido por la causa de Cristo. El salmista dice, tú cuentas los pasos de mi vida errante, pon mis lágrimas en tu redoma, ¿no están en tu libro? Entonces, primer libro, libro de la vida. Segundo libro que vemos acá, en este caso, el libro de las memorias. El libro de la vida que contiene los nombres de los que alguna vez entraron en el servicio de Dios. El libro de las memorias que contiene las obras piadosas de los que sirven a Dios. Tercer libro, el libro de los pecados. Nos dice también que hay un registro de los pecados de los hombres allá en los cielos. Por eso dice Eclesiastés, capítulo 12, versículo 14, el último capítulo y el último versículo de Eclesiastés. Dice, pues Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda obra encubierta, sea buena o sea mala. O sea que todas las cosas que sean encubiertas o claras van a ser traídas a juicio. A Dios, mi hermano y hermana, no se le escapa nada. Hay un ángel anotador con cada uno de nosotros. Ese ángel tiene la tarea de anotar cada una de las buenas obras o malas obras o pecados que cometemos. Y eso va anotado y está apuntado para ser leído durante el juicio allá en los cielos. Mateo capítulo 12, versículo 36 nos dice, Mateo 12, 36, de toda palabra ociosa que hablaran los hombres, darán cuenta en el día del juicio. ¿De qué? De toda palabra ociosa. O sea, mi querido hermano y mi querida hermana, hasta de las palabras daremos cuenta allá en los cielos. Imagínese usted. Y a veces muchos que se dicen ser el pueblo de Dios, que aparentan hacer obras piadosas y su manera de hablar no es la manera de hablar de un cristiano en nuestro tiempo. La manera de hablar cuando están con otros de los mismos es una, pero cuando están con las personas, compañeros de trabajo tal vez, o amigos, o familia, o lo que sea, que no son adventistas y que creen y predican el mensaje de los ángeles, es sumamente diferente a la manera de hablar. Por eso dice Mateo capítulo 12, Jesucristo lo sabía, de toda palabra ociosa que hablen los hombres, darán cuenta que en el día de juicio, pon tus palabras, o más bien por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. 1 Corintios capítulo 4, versículo 5. 1 Corintios 4, 5 nos dice,
sacará a luz las obras encubiertas de las tinieblas y pondrá de manifiesto los propósitos de los corazones. O sea que las cosas encubiertas, tal vez usted puede hacer alguna cosa que nadie se da cuenta, porque fue encubierta, fue oculta, pero Dios, todas las cosas lo saben y eso va a ser sacado a la luz. Isaías capítulo 65, versículos 6 y 7 nos dice: he aquí que está escrito esto delante de mí, vuestras iniquidades y las iniquidades de vuestros padres juntamente, dice Jehová. O sea, hay un libro que se llama el libro de la vida. ¿Qué contiene ese libro de la vida? Los nombres de quienes, de los que han profesado servir a Cristo. Pero también hay un libro que se llama el libro de las memorias. Este libro de las memorias contiene las buenas obras, buenos actos, obras piadosas de los que han profesado servir a Cristo. Pero también hay un libro que se llama el libro de los pecados. Y este libro contiene los pecados, como dice el libro de los pecados, sean encubiertos o sean claros, evidentes, y hasta las palabras que pronuncia una persona que está durante el juicio. Con respecto a este libro, el libro de los pecados, nos dice el conflicto de los siglos, capítulo 29, página 536. Dice: la obra de cada uno pasa bajo la mirada de Dios y es registrada e imputada ya como señal de fidelidad, ya de infidelidad. Frente a cada nombre en los libros del cielo, los libros aparecen con terrible exactitud cada mala palabra, cada acto egoísta, cada deber descuidado, cada pecado secreto, con todas las setas arteras, las admoniciones y reconvenciones divinas despreciadas, los momentos perdidos, las oportunidades despreciadas, la influencia ejercida para bien o para mal, con sus abarcantes resultados, todo fue registrado por el ángel anotador. ¿Por cuál ángel? El ángel anotador. Porque todos, mi querido hermano y mi querida hermana, tenemos un ángel. Ese ángel se llama el ángel anotador. Él es encargado de anotar las cosas que hacemos, sean buenas o sean malas. Si son buenas, en el libro de las memorias; si son malas, en el libro de los pecados. Y esto va a ser examinado durante el juicio investigador, sea de los muertos, si la persona está muerta, o sea de los vivos. Pero recuerde que el juicio de los muertos se da ¿dónde? Allá en el cielo, por medio de los libros, porque los muertos están muertos y nada saben. Pero el juicio de los vivos es obra diferente, y el juicio de los vivos se da mientras las personas están vivas, caminando, trabajando, aplaudiendo y haciendo sus cosas acá en la tierra. Pero también vemos que hay un cuarto libro. Este cuarto libro se llama el libro de la muerte. Está el libro de la vida, el libro de las memorias, el libro de los pecados, pero también hay un libro que se llama el libro de la muerte. Nos dice con respecto a este libro, Primeros Escritos, página 290. Primeros Escritos, página 290 nos dice: después sentenciaban a los impíos a la pena que habían de sufrir de acuerdo a sus obras, y quedaba escrito frente a sus nombres en el libro de la muerte. ¿Quiénes están en el libro de la muerte? En el libro de la muerte hay dos tipos de personas, aunque podemos decir que solamente es uno, pero por lo menos yo lo separo en dos tipos. Uno, todas las personas que nunca aceptaron servir a Dios en el transcurso de la vida, desde el principio de la humanidad hasta el fin de la humanidad, que ni siquiera van a ser leídos sus nombres en el libro de los cielos, en el juicio investigador. Pero también en el libro de la muerte van a estar las personas que fueron borradas del libro de la vida durante el juicio investigador. Importante, mi hermano y hermana, que usted y yo seamos parte de las personas que sean selladas durante el juicio allá en el cielo, que no seamos borrados, sino que seamos dejados. Quiero empezar otra vez, o más bien terminar con la cita que estábamos leyendo al principio, Apocalipsis capítulo 5, y lo busco rápidamente aquí en mi Biblia. Apocalipsis capítulo 5, estoy buscando. Versículo 1 dice, lo tengo acá, dice: vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono, en este caso el Padre, del que estaba sentado sobre el trono, un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Dice: vi un ángel
Vi a un ángel fuerte proclamando en alta voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar los sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Entonces vemos que el Padre tiene un libro en su mano, el libro de la vida. Y dice que ninguno podía abrirlo, ni siquiera mirarlo. Y dice que Juan lloraba mucho, porque ninguno fue hallado digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, que ha vencido para abrir el libro y desatar los sellos. Miré, y aquí, en medio del trono de los 4 seres vivientes, en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos. 7 cuernos, ¿qué representa un cuerno? En el último estudio que di por acá, recuerden que estudiamos que un cuerno significa un poder político, o sea, un poder. Cuando dice que es 7 cuernos, o sea, nos está diciendo el número 7 simboliza algo completo, significa que él tiene todo el poder, o sea, tiene el poder absoluto. Dice que tenía 7 cuernos y 7 ojos. Cuando dice que tiene 7 ojos, nos está hablando de una visión profética, el 7 completo y el ojo la visión. O sea, una visión profética puede ver pasado, presente y futuro. Y dice que son los 7 espíritus de Dios enviados a la tierra. Él vino. ¿Quién vino? El león de la tribu de Judá, la raíz de David, el cordero como inmolado, o sea, el cordero de Dios, o sea, Jesucristo. Dice, él vino y tomó el libro de la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono, o sea, de parte del Padre. ¿Cuándo fue abierto este libro, mi querido hermano y mi querida hermana? Apocalipsis capítulo 4. Versículo 1 nos dice, Apocalipsis 4:1. Y voy buscando. Apocalipsis 4:1, disculpe un momentito, denme un momento para encontrar así. Apocalipsis 4:1 dice, después de esas cosas miré, y aquí una puerta abierta en el cielo. Ahora, importante que nos dice que hay una puerta abierta en el cielo en esta cita. Ahora, si la puerta está abierta, ¿qué quiere decir esto? Eso quiere decir que antes de estar abierta estuvo cerrada, porque para que la puerta esté abierta debe haber estado cerrada antes. Ahora, importante que el capítulo 4 lo que nos da a nosotros es una visión del santuario celestial allá en el cielo. Ahora, en esta visión nos dice que hay una puerta abierta. Si usted se va a Levítico y hablamos sobre el santuario terrenal, nos damos cuenta que en el santuario terrenal había una puerta abierta todo el año. Todo el año había una puerta abierta. Esa puerta era la puerta que daba acceso al lugar santo. Pero había una puerta cerrada todo el año. Esa puerta que estaba cerrada todo el año era la puerta que daba acceso al lugar santísimo, o sea, la puerta que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Esa puerta permanecía cerrada todo el año. Pero, mi querido hermano y mi querida hermana, había un día al año que se llamaba el 10 de Tisri, más bien el 15 de Tisri, disculpe. El 10 de Tisri es el día de la expiación. Ahí me disculpen con la fecha, pero el día de la expiación, un día al año, esa puerta era abierta. O sea, estaba cerrada durante todo el año, pero ese día era abierta. ¿Por qué era abierta esa puerta? Porque ese día iniciaba el juicio investigador, llamamos nosotros, de la expiación. La puerta que estaba afuera se cerraba, la puerta que daba acceso al lugar santo, y se abría la puerta que daba acceso al lugar santísimo. Ahora bien, con respecto a esto nos dice el Espíritu de Profecía, creo que con esta cita voy a terminar, nos dice Primeros Escritos, página 42, dice, el sábado 24 de marzo de 1849, tuvimos con los hermanos de Thomas Maine una reunión muy agradable e interesante. Dice, el Espíritu Santo fue derramado sobre nosotros y fui arrebatada en espíritu a la ciudad de Dios viviente. Luego me mostró que los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesucristo acerca de la puerta cerrada no podía separarse, y que el tiempo en que los mandamientos de Dios habían de resplandecer en toda la importancia, y cuando el pueblo de Dios había de ser probado acerca de la verdad del sábado, era cuando se abriere la puerta del lugar santísimo. ¿Cuándo? Cuando se abriera la puerta del lugar santísimo. Dice, del santuario celestial, donde está el arca que contiene los 10 mandamientos. Esta puerta no se abrió hasta que hubo terminado la mediación de Jesucristo en el lugar santo,
del santuario celestial en 1844. Entonces, en 1844, Jesucristo se levantó, cerró la puerta del santo y abrió la puerta del lugar santísimo, pasó detrás del segundo velo, donde está ahora al lado del arca y a donde llega la fe de Israel de ahora. Vi que Jesús había cerrado la puerta del lugar santo. ¿Qué hizo? Cerró la puerta del lugar santo. ¿Y qué más hace? Y nadie podía abrirla. Y que había abierto la puerta que da acceso al lugar santísimo y nadie podía cerrarla. Y que desde que Jesús abrió la puerta que da acceso al lugar santísimo, que contiene el arca, los mandamientos que han estado brillando hacia los hijos de Dios, estos son probados acerca de la cuestión del sábado. Sigue, los enemigos de la verdad presente han estado tratando de abrir la puerta del lugar santo, que Jesucristo cerró, y de cerrar la puerta del lugar santísimo que él abrió en 1844, donde está el arca que contiene las 2 tablas de piedra, en las cuales fueron escritos por el dedo de Dios los 10 mandamientos de Dios, en este caso. O sea, ¿cuándo se abrió la puerta? 1844. Por eso cuando leemos Apocalipsis capítulo 4, versículo 1, dice, después de esas cosas miré, y aquí que una puerta abierta en el cielo. ¿Cuál puerta? La puerta que da acceso al lugar santísimo. Y esa puerta estaba cerrada. En ese momento nos está llevando Apocalipsis capítulo 4, versículo 1 a 1844. Dice, en el cielo, la primera voz que oí era como de trompeta que hablaba conmigo diciendo, sube acá y te mostraré las cosas que han de suceder después de estas. O sea que el capítulo 4 y el capítulo 5, que es un solo capítulo, nos están llevando a 1844. Y vemos el capítulo 5, donde que está en el trono, que es el Padre, tiene un libro, que es el libro de la vida, y nadie es digno de tomarlo, pero aparece en escena el Señor Jesucristo, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, el cordero como inmolado, que puede abrir este libro, y inicia el juicio investigador. Antes, mi hermano y hermana, estamos ya terminando, que estamos en el tiempo del juicio, pero el tiempo del juicio, como dice Apocalipsis capítulo 14, versículo 6 en adelante, la hora de su juicio ha llegado. 1844, pero llevamos 173 años de tiempo de haber iniciado el juicio de los muertos. ¿Y qué sigue después de los muertos? El juicio de los vivos. El juicio de los vivos, mi hermano y hermana, que nos están escuchando, es algo que está ya sobre nosotros. En cualquier momento de la historia de la humanidad va a iniciar el juicio de los vivos, y el juicio empieza por la casa de Dios. Mensaje para hoy, para usted y para mí, es tiempo de preparación. No es tiempo de seguir viviendo como viven las personas en el mundo. Es tiempo de que realmente nos entreguemos a Cristo, de que, como dice Corintios, 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, las cosas viejas hayan pasado y sean hechas nuevas, que para nosotros, para usted y para mí, el vivir sea Cristo, que podamos vivir para Él siempre. Es tiempo de despojarnos de nuestras preocupaciones, de nuestras cosas que nos arraigan a esta vida y poder entregarnos realmente a Dios. Es tiempo porque tenemos una responsabilidad ante un mundo que perece. No crea usted, mi querido hermano y mi querida hermana, que como está en la iglesia de Dios ya, y somos adventistas del séptimo día, tenemos el mensaje de los 3 ángeles, ya estamos salvos. No. Dios nos ha dado la oportunidad de tener ese mensaje para poder predicarlo al mundo, pero muchas veces lo conocemos, pero no lo predicamos, porque a veces ni siquiera lo vivimos tampoco, sino menos lo vamos a predicar. Pero es tiempo de que podamos adquirir esa responsabilidad como hijos de Dios, y que por nuestro testimonio, por nuestra vida, podamos representar a Cristo, porque Cristo quiere personas que le representen, que la gente pueda decir, a través de esa persona puedo mirar a Cristo, puedo saber cómo es Cristo. Mensaje: estamos en el día de preparación. El juicio de los vivos está por empezar. Y usted y yo, mi hermano, como pueblo de Dios, realmente nos dice la profecía, no lo digo yo, no estamos preparados. Es tiempo de preparación. Que Dios me los pueda bendecir. Si tiene algún comentario, mi hermana Brenda, luego estamos terminados ya con este espacio de predicación. Bendiciones. Amén. Amén. Muy interesante, muy interesante. Bello mensaje. Gloria a Dios. Amén. No sé si los hermanos tienen alguna pregunta sobre esto,
sobre este tema esta noche, pueden presionar estrella 6-1. Estrella 6-1. Pueden presionar estrella 6-1, hermanos, si alguien tiene una pregunta sobre este tema. Es que el tema fue muy específico, hermana. El tema fue al punto y claro. Los hermanos quedaron claros. Amén. Amén, amén. So, hermanos, si, como dice la hermana Doniel, el tema está claro. No sé si alguien tiene una pregunta, puede hacerlo mientras estamos aquí con nuestro hermano Will. Sí, hermana, mientras tanto, tal vez piensan o tal vez, como dice el hermano Toniel, el tema realmente está bastante claro. Entonces es más que todo una vivencia, un cambio en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de ser, en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de comer. Es una preparación para el tiempo en que estamos. No estamos en un tiempo donde falten muchos años, falta muy poco para que el tiempo de gracia por lo menos, porque muchas veces predicamos sobre la segunda venida, que es el acto más importante y es la mayor manifestación del poder de Dios, la segunda venida. Pero antes de la segunda venida hay eventos también. Hay muchos eventos que van a venir. Viene el tiempo de las plagas, el tiempo de la ley dominical, el tiempo de la marca de la bestia, el tiempo del periodo donde no se puede comprar ni vender. Y nosotros, mi hermano y hermana, mientras esos tiempos se acercan, estamos sin preparación, y cuando vengan esos eventos, entonces lamentablemente muchos van a rechazar el mensaje de los tres ángeles, van a rechazar lo que Dios nos ha dado. ¿Por qué? Porque en el tiempo que podemos hacerlo, prepararnos y entregarnos, no lo hacemos. Entonces lamentablemente en ese tiempo menos lo vamos a poder hacer. Entonces muchos van a tomar los lugares de las personas que no han hecho preparación ahorita, van a ser tomados por personas que en este momento ni siquiera conocen el mensaje de los ángeles, que están en la iglesia católica, evangélicas, protestantes y hasta personas ateas. Van a tomar el lugar de las personas que vieron con liviandad el mensaje en ese momento. Lo conocen, pero no lo vivimos. Amén. Amén. Es que la verdad presente fue predicada el día de hoy, hermano. Usted tocó la verdad presente que está ahora mismo, está intercediendo el Señor Jesucristo por nosotros, y esa es la verdad presente. Eso es lo que el pueblo de Dios necesita. Entonces, claro, estuvo muy claro, no podemos pedir más. Hermano Will, ¿alguna vez usted ha estado en un momento de pensar que nosotros estamos predicando el mensaje de los tres ángeles y la pronta venida y el regreso de Cristo, ¿no? Para recoger a sus hijos, a su remanente. Pero antes también los discípulos lo estaban predicando. ¿Alguna vez se ha puesto a pensar un poquito en duda, de decir, wow, de repente vienen 4, 5, 10 años? Pero viendo las cosas, ¿no? Porque los que vivían en el tiempo 5 o 6 años también estaban pensando lo mismo, ¿no? Todas las señales indican que Cristo viene pronto, y las noticias y todo lo que nos enseña, la palabra, se preparan, y después como las 10 vírgenes se duermen, todavía faltan 5 años, todavía faltan 3, 4 años. Y como que nosotros estamos ansiosos que Cristo venga pronto. Que de repente puede ser que viene en 5 años, o de repente viene en 20 años. ¿Podrá ser eso posible? Por lo menos, mi hermana, yo en mis estudios yo pienso y creo que falta muy poco, muy poco falta, por lo menos yo. Pero tampoco podemos pensar que falta mucho, porque en cualquier momento podemos morir también. Entonces tenemos que estar preparados en todo momento. Pero por lo menos sí, el tiempo es muy corto, porque las cosas que leemos, las cosas que pasan en el Vaticano, las cosas que pasan en Estados Unidos de Norteamérica, allá donde ustedes viven, nos están hablando claramente y nos dicen que el tiempo está realmente corto. Lo único que está sucediendo ahorita de que no han pasado las cosas que tienen que pasar es porque aún Jesucristo está mandando sus ángeles para que sostengan los vientos. Los vientos
o más bien las leyes dominicales y estas cosas no han pasado todavía, no porque no haya llegado el presidente que tiene que llegar, no porque no haya llegado el Papa que tiene que llegar, no porque no haya llegado el líder que tiene que llegar, sino simplemente porque Jesucristo todavía está mandando sus ángeles para que detengan los vientos. Pero cuando Jesucristo diga ya, y Él va a saber cuánto es eso, los vientos se van a soltar y van a caer las cosas una tras la otra y de repente. Ahora, importante, en el tiempo de los milenitas, 1831, en ese tiempo, muchos eran, 50,000 personas más o menos, los que estaban predicando la verdad presente. Mira, escucha, hermana, eran 50,000 personas que predicaban la verdad presente, que vivían la verdad presente, que habían dejado todas las cosas y que habían vendido muchas cosas. Pero esos muchos, de un día a otro, 22 de octubre de 1844, solamente quedaron 30, nada más 30. ¿Cuántos? 30, solamente 30. Los 80. pioneros nuestros, no, 30 personas. 30 de los 50,000. Personas, Joseph Bay, Jaime White, Elena G. White y los que estuvieron con ellos en ese tiempo. O sea, los demás que vivieron la verdad presente, lamentablemente no pudieron pasar esa otra etapa. En el tiempo de Israel, también muchos predicaban la verdad presente, pero cuando estaban en el desierto, ¿qué pasó? Decían, me acuerdo de los sellos de carne, me acuerdo de esto, me acuerdo de lo otro. O sea, tampoco pasaron la etapa. Ahora, en nuestro tiempo, habrán muchos que decimos predicar el mensaje de los ángeles, decimos tener una reforma por salud, decimos muchas cosas, pero si no hay un cambio en nuestro corazón, en nuestra vida, si no hay una entrega total, si no nacemos, podemos estar predicando, hermana Brenda, la verdad presente, hermano Otoniel, podemos estar haciendo muchas labores importantes, pero si no hay un corazón, o sea, en otras palabras, un nuevo nacimiento de nada nos va a valer tampoco. Entonces es importante que la letra de la palabra también pueda ir unida a la vivencia de nuestro testimonio y de nuestra confesión y de nuestro espíritu, o sea, un nuevo nacimiento. Amén. Bueno, qué lindo Dios que tenemos, que nos espera con mucha paciencia para seguir haciendo los cambios que tenemos que seguir haciendo antes de entrar al cielo. Sigue trabajando con nosotros, ¿no? Y hay muchos más que tienen que conocer la palabra de Dios, lugares que todavía no ha entrado el mensaje, que todavía no está el mensaje. Hermana Noemí, bendiciones, hermana. Hermana. Mi hermana linda, sí, la escuchamos. Ok, gracias. Me gustó tanto ese mensaje porque él hizo un resumen que nos costaría años estudiando la Biblia y el espíritu de profecía para poder tocar todos esos puntos que él tocó. Y me quedé en toque de queda, como dicen, porque hay tanta confusión, especialmente dentro de las iglesias, que no se habla de eso. Y los hermanitos preguntan, me gustaría, yo no sé si ustedes hacen CDs de ese material, porque me gustaría regarlo dentro de las iglesias, porque hay hermanitos tan sinceros, pero no tienen la oportunidad de escuchar estas cosas, y así ellos se enterarían y tal vez comienzan a leer, porque yo tengo tanto temor al ver hermanito todavía peleándose con un huevo, que no puedo dejar el pollo, que no puedo dejar la moda, que no a esta altura de juego. Cuando ya esto está, esto es como dijo el hermano, por los 4 vientos que el Señor no le ha permitido que lo suelten. Entonces, lo veo tan lejos. Yo le quiero hacer una pregunta al hermano. Esos hermanos que tienen 30, 40 años y todavía no han entrado en la reforma del vestir, del comer, del carácter, ¿qué va a pasar con ellos, hermano? Sí, hermana, bendiciones, un privilegio poder tener la oportunidad de poder conversar con ustedes. Lamentablemente, mi hermana, para muchos hermanos hay algo que se llama en la Biblia, el Espíritu Profecía nos enseña también, que se llama reavivamiento y reforma. Reavivamiento es un cambio en nuestra vida espiritual, pero reforma es un cambio en nuestras maneras de ser, en nuestras tradiciones, en nuestro comportamiento, en lo que vivimos diariamente.
Eso es lo que es reforma. El reavivamiento se da una vez en la vida. La reforma se va dando conforme van pasando los años y el tiempo. Uno tiene que ir reformando varias cosas. Pero cuando uno sabe que algo tiene que reformarlo, tiene que tomar una decisión inmediata. Yo sé que tengo que dejar de comer tal cosa y tengo que hacerlo. No puedo posponerlo y posponerlo y posponerlo porque después se me van acumulando las cosas. El problema de muchos hermanos es que no puedo juzgar a todos por igual, pero muchos han dejado y han pospuesto las cosas para el tiempo del fin. Y lamentablemente cuando venga Jesucristo, si ellos no han querido reformarse, no porque no han podido, sino porque no han querido, porque a veces ponemos como excusa que no podemos, pero no es que no podemos, sino que no queremos, entonces lamentablemente van a quedar fuera del pueblo de Dios. Y son muchos. Ahora, es diferente ese juicio para nosotros como pueblo de Dios que para los que van a entrar al pueblo de Dios. Ahora nuestra hermana Belenda decía de que faltan muchos que entren, pero a veces Dios no permite que entren personas al pueblo de Dios en el tiempo final, no permite, por el mal testimonio que damos nosotros como pueblo de Dios. Entonces, por el mal testimonio, esas personas llegarían al pueblo de Dios y más bien se irían porque están viendo algo que no es lo que Dios les mostró a ellos o lo que ellos pensaban que era. Entonces, lamentablemente, por nuestro comportamiento, por nuestra mundanalidad, muchas personas todavía están afuera y van a permanecer afuera todavía. ¿Hasta cuándo? Hasta que venga el fuerte pregón. En ese tiempo muchos se van a añadir porque Dios es el mismo que los va a traer. Pero en esos momentos la iglesia no está preparada para poder recibir a esas muchas personas. Entonces, es nuestra labor prepararnos para que Dios pueda usarnos, a usted y a mí, a nosotros, para poder hacer una obra en ese tiempo. Pero la obra va a ser hecha. Con nosotros o sin nosotros, la obra va a ser hecha. Y por esos hermanos que lamentablemente no han hecho cambios, que no han querido hacer cambios en su vida, lamentablemente tiene que haber una reforma. Si no hay reforma, no va a haber una salvación o no va a haber el reino de Dios. Amén. Amén. Hermano Will, algo que se me ha quedado mucho en la mente, ¿no? Es como nosotros podemos estar diciéndole a alguien, no, mira, estás haciendo que esto es errado, no está bien que hagas esto. Pero dice que en el cielo va a haber sorpresas. O sea, nosotros de repente aquí podemos estar muy bien en la verdad presente, ¿no? Y podemos decir que Cristo viene pronto y somos diferentes a los de los que están en la corporación. Pero y nosotros estamos mirando a la gente que las cosas que están haciendo el error, pero ellos, quién sabe si ellos también pueden cambiar en algún momento y darnos la sorpresa que los que ellos van a ir al cielo y nosotros de repente no vamos a estar en la lista. Sí, no vamos a estar ahí. ¿Cómo sería eso? O sea, esa es una cosa personal. Es una cosa personal porque nosotros podemos estar fijándonos en alguien, decirle, mira, tú estás haciendo esto errado y decírselo muchas veces, pero wow, como tenemos que caminar todos los días en Hermana Brenda, me gustaría comentar algo, si es posible. Amén, hermana Sonia. Bien. Sí, ahorita te conformo, hice una pregunta, debo decir, pues, del tiempo del Señor, cuando ha de venir, si se dice de aquí a unos años, ¿verdad? Esto es algo que hemos dicho muchas veces, o sea, se comenta por ahí, debo decir. Tengo una cita aquí que se encuentra en Eventos de los Últimos Días, página 32.2 y 32.3. Y dice, no hemos de saber el tiempo definido ni para el derramamiento del Espíritu Santo ni para la venida de Cristo. ¿Por qué Dios nos ha dado este conocimiento? ¿Por qué no nos ha dado este conocimiento? Dice, porque si lo hiciera, no haríamos un uso correcto del mismo. Como resultado de este conocimiento existiría entre nuestro pueblo un estado de cosas que retardaría grandemente la obra de Dios, de preparar a un pueblo para estar en pie en el gran día que vendrá. No debemos vivir en base a una agitación relacionada con el tiempo. Y luego dice, usted no podrá decir que Jesús vendrá dentro de 1, 2 o 5 años, ni tampoco tiene que postergar su venida diciendo que tal vez no ocurra por 10 o 20 años. Está en Review and Herald, 22 de marzo de 1892.
Luego dice, nos estamos acercando al gran día de Dios, las señales se están cumpliendo y sin embargo no tenemos un mensaje que nos diga el día ni la hora de la aparición de Cristo. El Señor nos ha encubierto sabiamente este asunto para que siempre podamos estar en un estado de expectación y preparación para la segunda aparición de nuestro Señor Jesucristo en las nubes. Carta 28, 1897, evento de los últimos días, 32.4. Esto no quiere decir que no podemos estar velando las sazones, como dijo el hermano Will, hay que estar velando las sazones. Y si el juicio no ha empezado por los vivos, está por empezar y tenemos que prepararnos porque no sabemos cuándo nuestro nombre sea pasado, ¿no? Y como decimos siempre, no sabemos si vamos a pasar al descanso, porque ahora mismo si esta noche yo me quedo dormida y no despierto, pues ya sabemos que ya, si estaba en el Señor, fui sellada y si no, pues me perdí. Pero sí tenemos que velar las sazones y estar alertas, que es lo que el Señor nos dice. Van a haber muchas sorpresas, mis hermanos. Dios les bendiga. Amén. Amén. Esas sorpresas son las que nos van a llegar al sorprendimiento, ¿no? Sí, recuerdo una predicación de un pastor que siempre, cuando estaba soltera, y esa predicación nunca lo olvido, o sea, en la predicación él dijo algo que me dejó pensando siempre. Él decía que en el cielo iban a haber 3 sorpresas. Eso decía él, y decíamos, ¿cuáles? Y dice, bueno, una sorpresa es verte en el cielo, es la primera. La segunda, ver gente que no esperabas ver. Y la tercera, no ver gente que esperabas ver. O sea, esta gente que aparentaban que uno los veía tremendos cristianos, predicadores, esto, lo otro, o sea, ver estos hermanos pensando que los ibas a ver ahí, no los ves. Y a aquellos que no esperabas ver, como el matón, el ladrón, verlo ahí. Y en la otra, pues verse uno. Y tiene su lógica, ¿no? ¿Verdad? O sea, son las grandes sorpresas, no sé. Amén. Eso nos indica que nosotros también estamos en la misma plataforma de todos, ¿no? Todos tenemos pecados y no podemos pensar, ¿no? Tú no vas a ir al cielo si no haces esto. Wow. Bueno, qué lindo, hermana Sonia, lo que acaba de decir. Eso nos enseña a todos, ¿no? Que tenemos que ser humildes, muy, muy humildes, porque nadie sabe quiénes vamos a entrar al cielo. De repente yo que aparento que amo mucho al Señor, no voy a entrar al cielo, y que mi hija, como está tan así, de repente ella sí va a entrar al cielo en algún momento, ¿no? Y yo me voy a quedar. Eso es tan peligroso y tan tremendo, ¿no? Que el Señor nos ayude a amarlo con todo el alma para poder estar ahí. So, no sé si alguien más tiene alguna pregunta, mis hermanos. Tanto que tenemos que aprender, tantas cosas de la vida, ¿no? Que en el cielo. Hermana Brenda, sí, hermana. Hermana, sí, perdón, aquí aplica, hermano Will, ¿verdad? Perdone. Esto, lo de los obreros de la hora undécima. Porque estas son la gente que Dios tiene guardaditas. Dice, hay ovejas de otro redil que me conviene traer. Esas son las ovejitas que Dios tiene reservadas para el fin ya del fin, porque si vienen ahora mismo, se pueden perder con todo este tira y jala que hay en las iglesias, en las cadenas, en los grupos, en todos los estudios, donde quiera, en las doctrinas que se meten. Entonces, estos son los obreros de la undécima que Dios va a traer en un momento dado. Por eso es que nosotros tenemos que ir preparándonos para que estas ovejas vayan llegando, dar buen testimonio, vivir a la luz de la palabra que hemos conocido, porque dice que si no nos paramos bien, no nos cimentamos en una verdad, otros nos van a quitar que nuestros puestos, dice, los últimos serán primero, y velemos que nadie nos arrebate nuestra corona. Amén, amén. Hermana Sonia, esto trae para mí, hermano Will, hermano Daniel, el hecho de que estaba pensando cómo yo fui a una iglesia de verdad presente,
Y en esa iglesia de verdad presente realmente no existía el amor. No existía prácticamente. Nosotros fuimos con visitas y ninguno se acercó a darnos la bienvenida o decir feliz sábado, bienvenidos, ni a las visitas que estaban como nosotros. Estamos en una iglesia de verdad presente. Hermana, esto es más de lo mismo. Esto es más de lo mismo, hermana Brenda. Nosotros estuvimos en una iglesia de la verdad presente ayudando, y cuando estaban los jóvenes ahí, yo me quedé boba. Mi esposo y yo ahí, mi esposo fue a predicar y yo estaba sentada, y cuando miro para el lado, había una muchacha, mientras se predicaba, ella metida con un muchacho en Facebook, escribiendo y riéndose los dos. Y una irreverencia, mi hermana. O sea, esto lamentablemente el enemigo se mete también donde se predican las grandes verdades, porque ya donde están dormidos, ya las vírgenes fatuas están dormidas. Entonces está cogiendo a quienes, a las prudentes, que si nosotros no nos ponemos las pilas, caemos también en eso. Nosotros mismos, Sí. claro, Hermana nosotros Brenda. podemos, sí. Hermana Brenda, sí, oyendo estas opiniones y testimonios que han hablado ustedes con respecto a esto, quiero decirle algo. Tal vez a veces suena un poquito, tal vez mal, pero no todas las iglesias que dicen ser iglesias de verdad presentes son verdad presentes, no todas. Muchas lo serán, pero muchas tal vez no lo sean, porque también el diablo se ha tratado de meter ahí. Incluso muchas iglesias organizativas, yo he estado y tampoco lo saludan a uno, ni le dicen, ni siquiera se dan cuenta si usted estuvo o no estuvo. Pero lo mismo pasa en iglesias de verdad presente, pasa en todo lado. Por eso cuando yo voy a la iglesia, yo tengo que saber que yo voy a ir a orar a Dios. Esa es mi convicción. Ahora, segundo, cuando yo ayudo o hago algo, lo hago para Dios, no para la gente, porque si yo espero que la gente me felicite, me salude, me diga lo que sea, entonces tengo problemas. Y tercero, la iglesia adventista el séptimo día, por lo menos, sea verdad presente o no lo sea, es un pequeñito número en el mundo, un pequeñito número, y hay un 95% de personas que no conocen un mensaje como el que usted y yo tenemos en este tiempo. Entonces, por lo menos aquí en Costa Rica, un grupo de hermanos estamos unidos para predicar una verdad presente para este tiempo, y estamos encaminados, no en predicar para la misma iglesia, sino más que todo predicar para las personas que son protestantes, evangélicos, católicos, metodistas, bautistas, ateos, como sea, pero que ese mensaje pueda llegar a tanta gente. A veces nos inmiscuimos, nos preocupamos mucho por pelear entre nosotros y no predicamos para los que no conocen estos mensajes. Es importante tal vez dejar a Dios todas las cosas que sean diferencias, pero poder predicar para los que quieren predicar, para los que quieren oír más bien el mensaje. Hermana, sí escuché la y hacerlo pregunta, con claro. amor. Hermana, los hijos, con nuestras oraciones, Dios los está llamando en cada momento y está haciendo un trabajo especial con ellos. Ahora, cuando el hijo es menor, no digo una edad porque no, a veces cambian las edades con el tiempo, pero cuando un hijo es menor, que todavía no se ha bautizado, que es un niño todavía, podríamos llamar un niño, dice la palabra de Dios que cree en el Señor Jesús y será salvo tú y tu casa. Esos hijos menores. Pero cuando ya un hijo adquiere una edad donde él ya puede tomar decisiones por sí mismo, entonces ese niño ya tiene que darle cuenta a Dios por sí mismo, porque ya sería un adolescente, ya sería un joven. Entonces tiene que tomar sus decisiones. Cuando uno ora a Dios, Dios lo que hace es que hace todo lo posible por medio de su Espíritu Santo, por medio de sus ángeles, para que esta persona pueda llegar a los caminos de Él. Él lo llama y lo llama y lo llama, pero si esta persona no quiere, lamentablemente, dejar esos malos caminos, entonces lamentablemente va a seguir el curso de la vida que Él mismo ha elegido. Ahora, como padres, seguimos orando por esos hijos, pidiéndole a Dios para que, de alguna u otra manera, aunque sea de una manera dura, puedan ellos llegar a los caminos de Dios y dejar sus malos caminos. Hay que seguir orando, pero al final de cuentas ellos van a tomar su decisión. Entonces nos dice también Ezequiel que el padre no va a morir por el pecado de su hijo, ni el hijo por el de su padre. O sea, cada uno toma su propia decisión en este caso. Lamentablemente quisiéramos tal vez poder decir que sí, que el hijo se va a salvar solamente por las oraciones, pero ellos tienen que tomar su decisión también, y ellos tienen que tomar parte en las cosas que los padres le hemos enseñado. A veces lamentablemente llegamos al camino de Dios y ya tarde. Entonces ya llegamos, como el caso mío, yo conocía el mensaje adventista hasta hace 14 años, que ya mis hijas estaban de una ya grandecitas. Entonces me ha costado
bastante en ese aspecto, pero seguimos orando para que ellas puedan retomar el camino y puedan acercarse a la verdad que Dios quiere que estén la verdad presente para este tiempo. Bendiciones, hermana. Amén, amén. Pero también estoy segura, estaba buscando justo en escrito está, como las oraciones de los padres tienen mucho, pero mucho, mucho poder. Son los padres que todavía sigan orando por sus hijos. Yo estoy segura que el Señor va a mandar sus ángeles para protegerlos a ellos, su Santo Espíritu. Ese es algo que tiene mucho, pero mucho poder. No sé si alguien más tiene una pregunta, si no, inmediatamente podemos acabar, hermanos, si nos regala una oración más y entonces terminamos esta noche de oración y de poder. Hermano Will no se escucha. ¿Puede hacer una oración? Ok, vamos a orar, hermana Brenda. Amén. Y todos los hermanos que están en la cadena. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por tu palabra que es viva y eficaz. Gracias, Señor, porque cada día aprendemos más. Pero el hecho de aprender, Señor, no solamente para poder tener conocimiento y adquirirlo o guardarlo, Señor, es para poder vivir conforme a tu palabra, conforme a lo que aprendemos, poder tomar decisiones en nuestra vida y poder prepararnos para el tiempo del sellamiento, el tiempo, Señor, en que venga el juicio de los vivos para los que estemos vivos en este tiempo de juicio, Señor, en esta segunda parte del juicio investigador. Yo te pido por cada persona, Señor, que realmente, como estuvimos hablando hace poco, Señor, que si conocemos la verdad presente, realmente seamos personas que vivamos la verdad presente, que amemos a nuestros hermanos, que amemos a los niños, a las niñas, a los adultos, que hagamos obras de caridad, Señor, y que podamos vivir como tú viviste, Señor. Tú predicaste muchas veces cuando estuviste aquí hace muchos años en la tierra, hace 2000 años, pero también hiciste buenas obras y también demostraste, Señor, un carácter como ninguno, Señor, ha demostrado. Así, Señor, nosotros tenemos que dar gloria a Dios, como dice Apocalipsis capítulo 14, versículo 6, o sea, representarte a ti en el mundo, Señor. Te pedimos eso, Señor, que tú nos ayudes a dejar las cosas que nos estorban, Señor, y a poder decir que somos, Señor, nuevas criaturas, que las cosas viejas ya realmente han pasado. Todo lo que antes nos gustaba, que ahora sean nuevos gustos, que sean nuevas cosas las que hagamos, Señor, y que amemos, Señor, la salvación, y amemos, Señor, poder ganar almas para ti, Señor, y poder ayudar a los demás, Señor. Bendícenos, Señor, bendice esta cadena, Señor, el fuerte clamor final y cada hermano que también nos está escuchando aquí, Señor, y nos va a escuchar tal vez a través de las repeticiones, Señor. Te lo pido todo en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén y amén. Amén. Amén, Señor.